clubes, a todos los lugares he viajado con esa persona y él me conoce al 100. Pero en este momento que tú no creas en mí es muy doloroso. Pero no es más doloroso haber estado 11 meses adentro por algo que no he cometido. 11 meses. Tú pisas 2, 3 días ahí, no sabes lo que es. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Día D. Acaban de escuchar parte de lo que ha sido la conversación larga, extensa que ha tenido Richard Apolo con Cristian Martínez Guadalupe, Cricri, brazo derecho de Jefferson Farfán, criados juntos. Han crecido como hermanos y hoy esa familia está partida, rota. Y rota a partir de una denuncia muy grave que hemos tocado en 2 oportunidades aquí en Día D. Una invitada a una fiesta que se realizó en la casa de Jefferson Farfán, que fue a denunciar a la comisaría de La Molina que había sido violentada contra natura por el brazo derecho de Jefferson Farfán. Y nosotros aquí en Día D siempre reclamamos a la mujer que va y denuncia violación, siempre se pone en duda su palabra, su testimonio, su sola palabra. Bueno, en esa oportunidad ni la policía ni el Ministerio Público pusieron en duda su testimonio. Ni siquiera lo hizo Jefferson Farfán, que sabía que se enfrentaba a su hermano del alma y dio todas las facilidades, pidió el máximo rigor. Y eso es lo que ha ocurrido, porque como en una segunda entrega Richard Apolo mostró la cantidad de evidencia científica que demostraba que ahí no había habido violación, bueno, ha sido el Poder Judicial, y no en primera instancia un colegiado, el que ha encontrado que Cricri, que Cristian Martínez Guadalupe es inocente y lo ha absuelto. Entonces esta noche él enumera una a una las pruebas que se han tomado, pero se queda con este nudo en la garganta de entender por qué esta señorita decidió salir y denunciar. Y de hecho hay un familiar que pretende apelar esta decisión del Poder Judicial. ¿Cómo fue ese primer encuentro con su hija, que lo fue a visitar en la cárcel? ¿Cómo hizo para proteger a sus hijos del obvio bullying que iban a tener una vez que esto se hizo un escándalo mediático? ¿Cómo ha sido estar 11 meses privado de su libertad reclamándose inocente, como lo ha declarado el Poder Judicial? La entrevista de Richard Apolo. Por casi un año, Cristian Martínez Guadalupe estuvo en las sombras, recluido en una prisión. Por casi un año. Cricri, primo del exfutbolista Jefferson Farfán, sostuvo, incluso desde prisión, su inocencia. Y tras casi un año, Cristian Martínez Guadalupe se abre paso entre la reja. Esta vez ya no la de un penal, sino la de su casa en Villa El Salvador, tras ser declarado por el segundo juzgado penal colegiado transitorio, especializado en violencia contra la mujer, absuelto del delito de violación sexual, y solicitar para él su inmediata libertad. Cristian, ¿Cómo estás, hermano? ¿qué dice? Tranquilo, tranquilo. Ahora sí, tranquilo. Algo de fuerza perdí. Los jueces vieron las pruebas que le vengo presentando desde un inicio, o lo que vengo diciendo yo del día 1, ¿no? Que estoy inocente, que no he cometido ningún delito. O sea, no se le miente a las pruebas científicas, no se le miente a los resultados, no son visualizados por especialistas. Ya no era solo tu verdad. Obviamente, ya, podía quedarme callado yo, pero ahí están las pruebas. Las pruebas están ahí, y esos hablaron solos. Me duele bastante no sé, el daño que nos hizo esa persona para separar una relación de hermandad. Tantos años, hermano. He vivido con él en este barrio de pequeño. Él sabe cómo hemos crecido juntos. Me apoyó bastante, siempre me ha apoyado. Y él sabe, yo le doy las gracias a mil. En ese momento le daba las gracias a mil. O sea, me conoce, lo conozco perfectamente. He viajado a todos sus clubes, a todos los lugares he viajado con esa persona y él me conoce al 100. Pero en este momento que tú no creas en mí es muy doloroso. Pero no es más doloroso haber estado 11 meses adentro por algo que no he cometido. 11 meses. Tú pisas 2, 3 días ahí, no sabes lo que es. Pero retrocedamos en el tiempo. Se dispone imponer prisión preventiva contra el investigado Cristian Antonio Martínez Guadalupe por el plazo de 9 meses.
Estas imágenes corresponden a septiembre del año pasado y Cristian Martínez Guadalupe acababa de recibir la noticia que pasaría los próximos 9 meses en prisión preventiva. Su delito, decía entonces la justicia, haber supuestamente violentado sexualmente a una joven de 19 años de edad en una de las habitaciones de la casa de su primo hermano, Jefferson Farfán. La justicia de Dios es grande, gente mala, gente mala. Él va a salir, él es inocente, va a salir tú, tu mamá, tranquila. La imagen de tu mamá ahí y tú siendo llevado. ¿Qué se te pasaba por ese momento en la cabeza? En ese momento estaba destruido, sentado en ese pequeña camioneta, furgón, no sé cómo se llama. Estuve ahí y solo el carro avanzaba. Veía cómo me alejaba de mi madre. En mi mente pasó que seguro era te lo juro, que podía ser hasta la última vez que podía verla. Tenía muchas cosas en mente por el miedo a hacerme daño yo solo. Pero creo que fui mucho más fuerte o encontré una persona adentro que me aconsejó muy bien. Me dijo, si tienes familia, los amas y eres inocente, persiste, lucha por tu inocencia, demuéstrale al Perú, demuéstrale a los canales que tú eres inocente. Y es que según denunciaba entonces la jovencita de 19 años de edad, la madrugada del 21 de septiembre del año pasado, Cristian Martínez Guadalupe había ingresado a la habitación de la joven mientras ella descansaba boca abajo con la ropa aún puesta con la cual había asistido minutos antes a la fiesta realizada en el sótano de la casa del exfutbolista Jefferson Farfán en Surco. Y una vez al interior de la habitación, decía la joven, Cristian Martínez se bajó el pantalón y empezó a ultrajarla sexual y violentamente contra natura. Lo que dice la señorita es un momento que te lleva junto a Uriel, el seguridad de la casa de tu primo Jefferson, te llevan hasta tu cuarto porque estabas completamente borracho. Te dejan ahí y ella sube a descansar a uno de los cuartos. Claro. Luego pasa, ella dice, tú subes, dice que tú, porque ella estaba boca abajo, voltea y te ve, yo lo vi a Cristian. Entró, se bajó el pantalón y me comenzó a ultrajar. Yo le decía, no, 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 y que tú seguías, y luego le dijiste que no diga nada y te vas. Eso jamás sucedió. Yo salgo en la discoteca tambaleándome. Del lugar a otro me tambaleo de aquí para acá. Y entonces, como no llego, me siento en las gradas. O sea, tomo asiento. No acabo de sentarme así, yo viendo el video, Ajá. y me quedo ahí. Ajá. En ese momento ya estaba llegando mi orquesta. Estaba llegando a la orquesta. Ajá. Se comienzan a sentar a mi lado, se toman fotos, todo lo que yo veo. Llegó Uriel, llegó Johansson. En ese momento para que me ayuden para llevar, porque yo escuchaba voces ya como que estaba entre esta, ¿no? Ajá. Estaba entre Pisco y Nazca, es la Ya. palabra, o sea. Ajá. ¿No? Pero en ese momento, ¿por qué a querer ayudarme la persona? La chica, la señorita. ¿Por qué ayudarme si habían tantos hombres? Ajá. Bueno, en ese momento no lo entendí, me llevan ambos, Ella ella y Uriel. Ok. Me llevan. Me dirigen hasta el cuarto, que está parte de la cochera. Paso la cochera, mi cuarto está ahí. Ajá. Solamente llego a la puerta, abro la puerta, porque saqué, yo me acuerdo que estaba entre estas ahí, abrí la puerta, me meto y me lanzo a la cama. Ajá. Me lanzo a la cama. Y Uriel lo que hace es... chic, chic. Y yo le dije, Uriel, ya está, más o menos así, Uriel, ya está cerrado, gracias. Ya, señor Cristian. Cerró la puerta, quedó ahí. Cuando la familia nos contacta, antes de revisar el expediente, nos dimos cuenta que había una persona mediáticamente culpable ante la opinión pública. Es ahí donde nosotros comenzamos a revisar el expediente y nos dimos cuenta que había muchas inconsistencias. Por esa razón, nosotros tomamos el caso y nos dimos cuenta que había un hombre inocente tras las rejas. Y es que con el correr de los meses el caso de Cricri dio un giro de 360 grados, pues los resultados de las pruebas biológicas y científicas practicadas por criminalística de la policía y fiscalía, las cuales presentamos meses atrás en un reportaje, comenzaron a dar como resultado una cosa distinta a lo que en su momento había narrado la joven respecto a que supuestamente habría sufrido una violenta violación sexual contra natura por parte de Martínez Guadalupe. Pruebas que fueron una a una arrojando negativo
por ejemplo, a lesiones corporales en la zona paragenital de la joven. Además, no se encontró tras los hisopados en regiones íntimas de la jovencita ADN, ni restos hemáticos de Martínez Guadalupe, ni tampoco se halló evidencia científica alguna en el edredón donde supuestamente había ocurrido, decía la joven, la violación por parte de Cristian. Eso que narra ella, doctor, en cámara Gesell, esta presunta violación que de ser cierta es brutal, como lo narra ella, ¿se condice con los resultados? No se condice. ¿Por qué? Porque debió de haberse encontrado un desgarro terrible en esa región anal. Entonces no hay restos hemáticos, no hay laceraciones, no hay, digamos, algún eritemas, no hay. ¿Cómo puede mentir tanto? Porque pasar de los meses, sin ella pensar en lo que iba a venir, salen las pruebas. Ya, no me quieren creer a mí, está bien. Ahí existen las pruebas biológicas, científicas, criminalistas. O sea, no hay ADN en la persona, no hay espermatozoide, no hay semen en la persona. No hay huellas mías en esa persona. ¿Cómo ultraja una persona a otra sin tocarla? Dime tú. ¿Cómo ultraja una persona? O sea, yo voy, está echada, que voy de frente, o sea, haciendo mi gesto, estoy haciendo un gesto, o sea, ilógico, güey. ¿Cómo lo ultrajo? Para violentar, ultrajar a una persona, agarras, ultrajas, ¿no? Agarras fuerte y vas a ultrajar, a violar a la persona. Lo digo así directamente. Tú sabes muy bien que jamás te he tocado, jamás te he tocado. No entiendo por qué tu mentira, de verdad. No entiendo por qué tu mentira. Has destruido una familia, la has separado. ¿Por qué sale Cristian de prisión? Recordemos que él tenía una prisión preventiva de 9 meses. Luego lo prolongan por 6 meses más. Nosotros apelamos y lo que tenía que vencer en diciembre vence en octubre. Pero en ese trayecto empieza un juicio. ¿Un juicio? Se lleva a cabo el juicio con todas las dos partes, se actúan todas las pruebas y después de todo es que lo declaran inocente. Un colegiado de jueces resuelve en función a lo que ya ha habido y por eso le dan libertad. Pero volvamos a la madrugada del 21 de septiembre del año pasado. Cuenta Cricri que, tras dejarlo, la joven Yuriel, el seguridad de la casa de su primo Jefferson, completamente borracho en su cuarto, ubicado en el primer piso de la casa, se quedó dormido hasta alrededor de las 7 de la mañana, cuando cuenta, golpearon a su puerta. Siento la puerta, con fuerza, siento con fuerza la puerta. Ajá. Entonces yo digo en ese momento, como siempre me levantaba, me estarán fastidiando porque siempre como yo soy el alegre, soy el risa, soy el... Bueno, el primo es sociable, entonces digo, no me molesten, comienzo a decir, no, en broma, no me molesten, no me fastidien. Y siguen, primo, abre. Ajá. Entonces yo abro la puerta, salgo y veo a una... Es como un familiar nuestro, llamada, no sé... ¿Un familiar? Un familiar. Es como familiar. Y me dice, ¿qué ha pasado? ¿Qué pasó? ¿De qué? Le digo yo. Eran las 7:10 de la mañana, 7:20, si estoy bien. Ajá. ¿Qué ha pasado? No, ha pasado esto, primito. ¿Qué ha pasado? Cuéntame. Que ha ultrajado a la chica. ¿Quién? Me dice que tú, en ese mismo momento, bajó mi familiar, mi prima. ¿Ya? Bajó. Y me dice, llorando ella, ¿qué has hecho? Directamente, ¿qué has hecho? Culpándome, ¿qué has hecho? ¿Pero qué pasó? No, que la has ultrajado a la chica. ¿Yo le he ultrajado en qué momento? Si tú me estás viendo acá que estoy saliendo, están todos. ¿En qué momento? Está Uriel por allá, están todos. ¿En qué momento? Dice que se retiró de la casa de su primo hermano Jefferson Farfán por recomendación de un familiar. Pero cuando estaba en su auto, le avisaron que la joven estaba camino a la comisaría para denunciarlo por violación sexual. Por lo que, sorprendido, cuenta, decidió también él ir hasta la dependencia policial. Yo cuando ingreso, yo la veo en la entrada, la veo sentada a ella y a mi prima. La veo sentadas. Entonces yo como que me dirijo, le indico, ¿no? ¿Qué pasó? Le digo, cuéntame. Y estaba con capucha. Y solo lo que hace es agacharme la cabeza. Me agacha la cabeza y no me dice nada. No me responde nada. Entonces los policías me dicen, Cricri, déjalo ahí que se solucione el tema. ¿Qué más le dices tú? No, fue lo único que le dije en ese momento. Fue lo único que le dije, entonces me apartan de la persona y yo estaba esperando el momento, tomé asiento de lo más tranquilo. Lo que vino luego fue su detención en la comisaría y luego la prisión preventiva en el penal de Lurigancho,
donde Cricri esperó el inicio del juicio en su contra por parte del segundo juzgado penal colegiado, transitorio especializado en violencia contra la mujer de San Juan del Lurigancho. Juicio donde la Fiscalía presentaría dentro de sus pruebas, entre comillas, el testimonio de un familiar de Cristian que persistía, como lo hizo en septiembre del año pasado, ante el Ministerio Público, tener en imágenes de cámaras de seguridad del interior de la casa, donde, según él, a pesar de estas ser borrosas por la distancia, afirmaba que era Cristian Martínez Guadalupe a quien se veía, supuestamente en el primer piso de la casa, previo, decía, al supuesto ultraje sexual contra la joven. Esa persona no soy yo. Esa persona no soy yo. Ajá. ¿Y por qué este familiar insiste que eres tú el que está? Porque está en juicio, este familiar, de hecho, es él, yo lo conozco, yo estoy desde pequeño, yo lo conozco, es él. Ahora vengo diciendo, yo también lo conozco muchos años. Él me conoce mucho, pero en este momento creo que no me llegó a conocer bien, a pensar que yo lo conozco al 100. Yo lo conozco al 100. Y también sabes tú que soy inocente. Tú dentro de ti, bien a fondo, tú sabes que jamás he cometido ningún delito. Tú lo sabes muy bien. No puedes señalarme porque me pareció que lo vi en la cámara. Me pareció que él subió. Me pareció que él bajó. No, ni siquiera me pareció. Él me señala diciendo, yo lo conozco. Él es 40 años conmigo. O sea, en mi momento de cólera te puedo entender. Pero pasando las semanas o los meses, nos estábamos dando cuenta porque tu primera prueba que salió, salió 0 espermatozoides. No fue mía, fue de la parte de aquí. Fue mía. Y ahí yo donde saqué mis pruebas y salieron los mismos resultados que vengo diciendo del día 1. Tras el juicio contra Cricri por violación sexual, la Sala Penal lo absolvió de la acusación fiscal por el delito de violación sexual, declarándolo inocente y solicitando su inmediata libertad tras permanecer en prisión 11 meses en los que estuvo alejado de sus hijos y su esposa, quien el último miércoles lo recibió en casa tras salir en libertad. El proceso ha sido muy duro para mis hijos, para la familia. ¿Tú te imaginas que salir a la calle, que todos te estén mirando y que digan el esposo de ha cometido eso? Ha sido para mis hijos también. O sea, sus amigos le preguntaban, yo dejé de mandarlos una semana al colegio. Temía mucho lo del bullying y sí, pues hubieron preguntas para él, que es adolescente, o sea, me dolía como madre, como familia, o sea, ha sido muy duro y yo siento que una mentira ha causado todo eso, es injusto. Tú has pasado 11 meses en la prisión, alejado de tu familia, de tus hijos, que eso es lo más doloroso, supongo yo. Fue lo más doloroso a no estar cerca de ellos. Cuando agarraba un teléfono allá, ¿cómo se llama? El azulito que estoy viendo. Y cogía y escuchaba las voces de mis hijos. No tenía voz para ellos, hermano, no tenía voz para ellos, ¿verdad? Solo agarrar el teléfono, escuchaba sus voces y más mi hijita, ¿no? Papá, ¿por qué no vienes en este momento? ¿Qué haces? Hijita, no sabía cómo explicarle. Es más, nunca le expliqué exactamente hasta cuando ella llegó para allá. Tuve una visita de mi hija. Lo recuerdo bien, hermano, fue doloroso. Que venga corriendo a mí, me abrace, se sentó en mis piernas, habló conmigo, jugué con ella ahí, en unos pequeños columpios que hay ahí, pero no sabes qué sentía el cuando se retiró. Nunca hizo nada. Entonces eso quiero que entienda todo el Perú, que él es inocente y está declarado inocente. Tú, con tus mentiras, has destrozado una familia. La familia entera la has partido. Es más, yo tenía el corazón partido. Me dolía el alma de saber que mi hijo estaba ahí, sabiendo que no es culpable. Eso quiero que sepas. Y sabes muy bien que él no te tocó. Pero hay más. A pesar de todo, se dice que se va a apelar esta absolución a favor tuya. Es decir, no te creen.
La familia, parte de la familia no te cree. Y van a apelar, este familiar va a insistir y va a apelar. Es un tema que yo he escuchado ahora, que dice que va a haber una apelación, pero escúchame, como en la matemática, de un ejemplo. ¿Cuánto es 2 más 2, hermano? Es 4. ¿Qué vas a encontrarle un 3 o 5? Las pruebas existen, o sea, las pruebas están ahí. No tengo por qué. ¿A dónde vamos a rebuscar? ¿Qué podríamos apelar? ¿Qué quieres apelar? ¿Qué podríamos encontrar? ¿Qué vas a encontrar? Vas a encontrar el mismo resultado. 0 espermatozoides, 0 huellas, 0 ADN. ¿Qué vas a encontrar? ¿Por qué insistes si ya sabes la verdad? ¿Por qué insistes si sabe que ella está mintiendo? ¿Por qué insistes? Eso también está mal. La justicia lo ha declarado inocente. No insistas más, sabiendo que ella está mintiendo. Desde el día 1, ella mintió y sigue mintiendo. Así dejamos a Cristian Martínez Guadalupe, primo hermano de Jefferson Farfán Guadalupe, disfrutando de su familia, de sus hijos, de caminar por su barrio en Villa El Salvador, respirando lo que en los últimos 11 meses no pudo. Respirar. Libertad. Yo entiendo a mi primo en su proceder en un primer momento, ¿eh? Yo lo entiendo al 100. Pero a lo largo de mi proceso, del proceso, con las pruebas biológicas, científicas, criminalistas y todas las pruebas, seguir dudando de mi persona, para mí eso ya es maldad. Al menos para mí, ya es maldad. Porque él sabe que jamás haría nada para lastimarlo. Y él lo sabe. Este cariño de hermandad, al menos para mí, sigue vigente, a pesar de todo. Qué duro, qué difícil, porque ya hemos escuchado que quien se reclama víctima de abuso sexual va a apelar esta decisión del Poder Judicial. Eso quiere decir que ella insiste en que esta vejación ocurrió y va a seguir reclamando justicia. Las pruebas científicas no le dan la razón y no son pruebas de parte, no son pericias de parte, son pericias de los especialistas, de los peritos del Ministerio Público, de Medicina Forense del Ministerio Público, y también han habido pericias psicológicas. Y entonces, frente a esta evidencia, uno se pregunta qué podría motivar a alguien a mentir de esta manera, sabiendo que vas a mandar a prisión, como ha ocurrido, a un inocente, si es que es así como lo ha determinado el Poder Judicial. De verdad que una situación muy, muy complicada, pero ahí está la evidencia que ya le había exhibido aquí Richard Apolo y han escuchado esta noche el testimonio de Cricri. La historia que viene es absolutamente dramática y tiene que ver con operaciones que no revisten necesariamente la necesidad. Mi salud, o sea, si no me opero, es vida o muerte. No era ese el caso. Cuando Juan Enrique Carvajal Flores agonizaba literalmente en la camilla de la ambulancia, sus padres simplemente no lo podían creer, no entendían que el único hijo hombre que tenían, luego de 5 hijas mujeres, estuviera al borde de la muerte. Y es que Enrique no les había contado, para no preocuparlos, que se iba a someter a una operación de bypass gástrico. Bueno, 6 días después de la operación, Enrique murió. ¿Qué fue lo que pasó en la clínica Rizo? Javier Enrique se puso en manos del mismo cirujano que 8 años antes le había hecho la banda gástrica, el cirujano Juan Mora Mora, que en televisión y en redes sociales, usted lo puede ver y buscar su nombre, pues se presenta como un experto en cirugía bariátrica. Dicen sus hermanas que apenas horas después de que salió del quirófano, su hermano Enrique empezó a sentirse mal, a vomitar, y que esa condición de deterioro se mantuvo los 2 días que estuvo internado luego de la operación, y aún así el doctor Mora le dio de alta. Luego lo llamaron de su casa: oye, no mejora, más bien está empeorando. Mora fue a su casa y hay chats que van a ver esta noche en los que efectivamente el doctor estaba plenamente informado del deterioro de su paciente. Vistas así las cosas, decide ingresarlo nuevamente al quirófano de la clínica Rizo y lo vuelve a operar.
Dice su familia, si el doctor Mora, en todos los momentos que le dijimos, se siente mal, se está deteriorando, hubiera hecho los exámenes, entonces hubiera detectado lo que desencadenó la muerte, un intestino perforado. Enrique en el quirófano hizo 2 paros cardíacos, sendos paros cardíacos, pero cuando la familia llegó a preguntar, no pasa nada, está estable, todo está bien. ¿Hay sala de UCI en la clínica Risso? ¿Tiene categoría para hacer operaciones complejas? ¿Cuál fue el comportamiento de la administradora de la clínica Risso cuando los padres, en la desesperación, pensando le podemos salvar la vida, llévenlo a otra clínica para salvarle la vida? ¿Cómo respondió la clínica? ¿Cómo respondió la administradora? ¿Qué hizo el doctor Mora? Tiene que verlo en el reportaje de Lorena Ormeño. Siempre te amaré, mi amor, mi vida. Siempre, siempre te amaré. No puedo vivir sin ti, mi amor. Doña Ana cae de rodillas en la tumba del hijo que tanto deseó, al que quiere abrazar y besar, pero ya no puede. Te amo. Te amo mucho, mi hijo, me hace mucha falta. El hijo que rogó por ayuda durante 6 días y cuya vida se iba agotando en la camilla de una ambulancia. Doctor, ¿está bien? Doctor, ¿está bien? ¿Está bien, doctora? El rotundo silencio de los médicos era el presagio de lo que se avecinaba. 10 minutos después, Javier Carvajal terminó muerto mientras buscaba recuperar la figura perdida. Pero, ¿qué pasó en la clínica Risso? ¡Asesinos! ¡Mataron a mi hijo! ¡Cierren esa clínica, por favor! Los quiero mucho y los felicito por un año más de matrimonio. Javier sonreía orgulloso al ver el camino recorrido por sus padres, un futuro que él mismo estaba construyendo junto a su esposa y a su última hija. Son los últimos, ¿no?, de estos siglos. No es que no vamos a llegar, no vamos a llegar hasta los 500 años. Javier Enrique Carvajal Flores, de 35 años, era el único hijo varón de un matrimonio dedicado a la exportación de artesanías y la hotelería. El engreído alrededor del cual sus 5 hermanas y sus padres se unían y organizaban viajes juntos para mantener su vínculo. Una vida simple y feliz que quedó incompleta. Nosotros tenemos 48 años de casados, de los cuales de ese matrimonio tenemos 6 hijos, 5 hijas mujeres y el único varón fue Javier. Era mi todo. La ausencia es lo que duele más. No verlo. Para mí es una pesadilla o un sueño, o pienso que mi hijo va a volver algún día, así cuando yo estuve el Día de la Madre con él, jugando en la cama. Estas son las últimas fotografías de la familia completa. Javier celebrando a doña Ana el último domingo 11 de mayo, el Día de la Madre. Aquella tarde, sin embargo, acaso por no preocuparlos, Javier no compartió con ellos la decisión que él y su esposa habían tomado y que días después cambiaría su destino. El martes 13 de mayo, Javier Carvajal llegó a esta clínica de la avenida Arequipa para someterse a un bypass gástrico. Con él llegó su esposa y madre de su segunda hija para someterse a la misma operación. Y aunque con algunos pequeños dolores, ella fue dada de alta. Sin embargo, él, 6 días después, terminó muerto. Javier se puso en manos de Juan Mora Mora, un cirujano general que en redes sociales se presenta como experto en cirugías bariátricas. El bypass gástrico no solo reduce el tamaño del estómago, también cambia el recorrido del intestino delgado, por lo cual hay una menor absorción de calorías. Y Javier ya lo conocía. 8 años antes, Mora le colocó la banda gástrica, pero los resultados duraron poco y este año, aunque sin otros problemas de salud, al ser diagnosticado con obesidad tipo 3, volvió con él, pero esta vez con su esposa. Mora le recomendó una intervención más compleja, el bypass gástrico. Así lo citó el martes 13 de mayo en esta clínica del INSE. En la mañana operó a su esposa y en la tarde a él. Pero según sus chats con el médico, los problemas comenzaron horas después. Él se opera el martes 13 de mayo, sin embargo acá podemos ver que el día miércoles seguía con dolor, jueves él le escribe al doctor
que sigue vomitando de este color, le manda la foto, ¿no? En ese momento, ¿dónde estaba él? Él seguía en la clínica. ¿En la clínica? Seguía en la clínica. Y ahí dice 12:42 AM, medianoche. Medianoche. 2:13 le dice el doctor, estoy vomitando de este color. A las 8:09 de la mañana le sigue diciendo, doctor, vomitó toda la noche, la madrugada, y sin embargo el viernes le da de alta a mi hermano. Y durante estos días, ¿le hicieron algún examen tipo tomografía o ecografía a tu hermano? Ningún examen. Sí, pese a los signos de alarma, Javier fue dado de alta el viernes, pero el sábado sus síntomas empeoraron y el médico le hizo una visita domiciliaria donde dicen insistió en que eran dolores típicos de la operación. El sábado a las 9:20 de la mañana. Ya vomité una vez, tengo reflujo, acabo de vomitar nuevamente. La esposa le escribe al doctor, le dice, es como si estuviera agonizando. Acá dice, doctor, una consulta, ¿cabe la posibilidad de que se pueda infectar por dentro, causar una peritonitis o algo más grave? Él ha estado avisando, él ha estado diciéndole todo esto al doctor. Antivomitivos y calmantes para el dolor. Las recetas que el médico extendió, aunque Javier ya sufría una peritonitis. Es decir, su intestino estaba perforado y las heces habían comenzado a invadir, infectar y colapsar todos sus órganos. El empresario resistió hasta la madrugada del lunes 19, en que Mora lo sometió a una segunda operación. Recién entonces, la esposa de Javier avisó a sus hermanas. Hemos llegado a los 20 minutos aquí y nos dicen de que mi hermana había tenido 3 infartos y tenía varios órganos ya complicados. Al término del informe nos dicen de que ya estaba estable, de que se estaba mejorando y que les demos unas 4 horas para presentar, de 4 a 5 horas, otro informe. Y nosotros le decimos, pero ¿cómo? Si le ha dado 3 infartos, ¿cómo va a estar estable? Y temiendo lo peor, llamaron a sus padres, que al llegar se encontraron cara a cara con el doctor Mora. Y me dijo que su hijo estaba estable, está mejorando, está mejorando. Ya cuando ingresamos a la unidad, como supuestamente ellos lo llaman UCI, ya mi hijo estaba agonizando. Estaba con unos catetes acá en el cuello, tenía un respirador en la boca y emanaba un olor ya fétido. Le pregunté, hijo, ¿qué te hicieron? ¿Qué hiciste? ¿O qué? Y mi hijo, lo único que atinó es derramar una lágrima. Y no más, ni una palabra más. Eso es el dolor inmenso que uno lleva. ¿Qué pasaba por la mente del joven padre mientras se le escapaba la vida? No pudo expresarlo, pero pese al dolor, sus padres notaron que la unidad de cuidados intensivos tenía apenas un respirador artificial. Así llamaron a un médico externo que al revisarlo les surgió a buscar otra clínica. Entonces, aseguran, el obstáculo fue la administradora. Nos dicen quién va a pagar para que lo puedan recién llevar a su hermano, quién va a pagar toda la liquidación de un día que ha estado en UCI. Traen el monto, la suma era de 22.000 soles. Le dijimos, pero ¿cómo? Si usted nos está entregando a mi hermano ya en un estado súper grave. Le digo, ¿cómo es posible de que nos puedan cobrar este monto? Si en caso ustedes no van a poder pagar, tenemos que hacer un acta policial para poder soltar a su hermano y puedan buscar una ambulancia tipo A3 para poderlo trasladar. Ni siquiera ella fue capaz de buscar una clínica. Las 5 hermanas Carvajal llegaron el lunes 19 a las 8:30 de la mañana a la clínica, pero debieron pasar 12 horas para que finalmente, después de mucha insistencia, lograran sacarlo de este lugar y llevarlo a otra clínica. Y para sacarlo, denuncian, debieron pagar 26.000 soles, pues incluyeron el cobro de una ambulancia para casos críticos. Pero cuentan, no fue la única demora. Ninguna clínica quería recibirlos, pues la RISO entregó un informe médico incompleto, sin datos de la operación que originó el daño, solo el efecto, la falla multiorgánica. Y para hacer el traslado, esa supuesta clínica se demoró más de 3 horas en bajarlo a mi hermano en camilla. Es por eso que yo le grabo y le digo a los enfermeros, al doctor, le digo si está bien, si mi hermano está estable, y no me decían nada. Doctor, ¿está bien? Doctor, ¿está bien? ¿Está bien, doctora? ¿Está bien, no, doctora? Ningún médico se atrevió a contestarle. Javier Carvajal llegó a la nueva clínica en estado crítico, seguido en un taxi por Mora, la administradora y otra médico que cuentan desaparecieron en el momento más difícil.
se corrió de la clínica San Gabriel. Cuando ya llegó mi hijo a la clínica San Gabriel, estuvo como 10 minutos. Cuando le pasaban de la camilla a otra camilla, le pasó el cuarto paro cardíaco. Javier Carvajal murió a las 11 de la noche por peritonitis, dejando 2 hijos pequeños, y al golpe de su muerte se sumó otro. El médico alquiló un quirófano en una clínica sin autorización, pues según la municipalidad del Lince, la clínica Rizo no tiene licencia de funcionamiento porque no está registrada. No existe, como tampoco existe en su salud. Solo aparece el policlínico Rizo del mismo dueño y en otra cuadra, y son consultorios, no pueden operar. Más aún, intervinieron al joven sin permiso, pues la clínica pidió su categorización, pero no fue otorgada en los días en que Javier agonizaba. La clínica no cerró ni un día, y dolida la familia quiso saber si seguían alquilando sus quirófanos sin permiso y si Mora seguía captando pacientes en otra clínica de más alto perfil. Y lo hallaron como si nada. He sido vicepresidente de la Sociedad Peruana de Cirugía Bariátrica. He organizado todos los congresos acá en el Perú de cirugía. O sea, estás súper reactualizadas. Una manga está en 14.000 soles. Necesito más barato que yo, pero... ¿Qué es? La clínica misma. ¿Tienes algún tipo de paciente que se te ha ido? Bueno, sí he tenido un fallecido. Un fallecido. He tenido uno. 25 años. 25 años, sí. Y el paciente que falleció de un infarto. ¿No? Pero bueno, era un paciente operado. Mora admitió un fallecido. Uno, aunque según él, víctima de un infarto y no por peritonitis. O faltó la verdad, o tiene más víctimas. Este doctor tiene que pagar por mi hermano, nos entregó muerto, él es culpable. Junto con esta clínica Rizo son cómplices, los dos, porque están encubriéndolo y no nos entregan las cámaras. Eso es un engaño, que digan que 3 días que se borró la cámara es una mentira. Que fiscalicen a las clínicas, a los médicos, que supervisen para que no haya más víctimas a causa de estas cirugías o bandas gástricas. Pido justicia para que el doctor Mora sea investigado también dentro del proceso con más fuerza. ¿Le ha vuelto a dar la cara el doctor Mora a usted como padre? Nunca, hasta el día de hoy, ni siquiera nos dio un sentido pésame o decir, no, nada. La Fiscalía inició una investigación contra los que resulten responsables. ¿Qué dirá Mora? Ante nosotros, el silencio. Este caso se está viendo en el Ministerio Público y por eso no le puedo dar declaraciones. Bueno, pero en realidad la familia no ha recibido de usted ni siquiera un pésame y se preguntan por qué no lo llevaron a tomar una tomografía, una ecografía en los primeros días de sus malos síntomas. Señorita, como le digo, ya todo se ha ventilado a nivel de fiscalía, ¿no? No se ha ventilado todavía, se está ventilando en este momento. ¿No tiene nada que decirle a la familia? ¿Me corto? Pedimos entrevista en la clínica y contestaron con carta notarial, declinando responder por estar en investigación, afirmando que operan con equipos médicos necesarios, certificados y bajo normas vigentes, pero de la falta de permiso ni una palabra. Dijeron además sentirse difamados y hostigados por la familia, que organizó una protesta para que su caso no quede impune. ¡Cierren esa clínica! ¡Suplica! ¡Cómplices de la muerte de mi hermano! ¡Asesinos! ¡Asesinos! ¡Mataron a mi hijo! ¡Cierren esa clínica, por favor! 3 meses y 13 días, el tiempo en que la vida cambió para los Carvajal. No nos resignamos a perderte y cada vez que el tiempo pasa, más te extrañamos, más recuerdos nos invaden. Lo que queremos es para ti, hijo lindo, buscar justicia. Que se haga justicia para que tu almita pueda descansar en paz. Ya no se unen alrededor de una mesa. Hoy solo se sienten medianamente completos visitando la tumba del más amado, Javier. ¡Vuela alto, hijo! Te amo mi vida, te amo.
puntos en los que me quiero detener de la carta notarial que ha enviado el representante, el director médico, a Renato Landa Alegría de la Clínica Rizo. Me llama particularmente la atención que prácticamente amenazan con tomar acciones legales respecto a los reclamos que está haciendo públicamente la familia frente a la Clínica Rizo. Eso es lo que dicen, ¿no? Nos reservamos el ejercicio de las acciones legales que correspondan para la protección de nuestros derechos institucionales, más aún cuando los hechos se encuentran bajo investigación. Efectivamente, se está investigando en el Ministerio Público, pero eso no supone que la prensa no haga su trabajo y no investigue. Nos exigen o nos piden respetuosamente que hagamos con responsabilidad nuestro trabajo y es lo que hemos hecho. Y Lorena lo que ha hecho es remitirse a los registros oficiales del Ministerio de Salud y encontrar que la clínica no tenía permiso para operar. Entonces nos piden a nosotros responsabilidad. ¿Qué responsabilidad asume la Clínica Rizo, por ejemplo, respecto a ese dato? Podrán respondernos si la Clínica Rizo tenía unidad de cuidados intensivos para atender una emergencia como la que tenía en sus manos el doctor Mora. ¿Podrá responder el doctor Mora por qué, sabiendo que su paciente se deterioraba, no ordenó los exámenes que hubieran detectado a tiempo la razón de ese malestar persistente, habiendo inmediatamente saliendo del quirófano y recuperó conciencia? ¿Podrá respondernos eso el doctor Mora? Me llama poderosamente la atención que el doctor Landa Alegría se atreva a mandar una carta así, cuestionando a una familia que reclama respuestas, porque respuestas no hubo en la historia clínica con la que enviaron al paciente a otra clínica en la que la familia esperaba poder salvarle la vida. Porque como Lorena ha informado en su reportaje, la historia clínica estaba incompleta, no decía a qué operación había sido sometido el paciente. Estaban los nombres de los anestesiólogos, por ejemplo, estaba el nombre del doctor Mora en esa historia clínica. ¿Puede eso responder el doctor Landa? Nada de eso responde en su carta y más bien dice, podemos tomar acciones legales en contra de una familia que está dolida, de una familia que siente que lo que aquí habría ocurrido es una presunta negligencia médica. No lo vamos a decir nosotros, por supuesto que le corresponde al Poder Judicial. Lo que nos corresponde a nosotros es poner luz donde hay opacidad. Y en una clínica que no tiene el reimprés activo, porque hemos investigado también eso, y el reimprés es esta autorización que la DIRIS le da a un centro médico para que pueda operar, y no lo tenía, ¿correcto? Entonces eso es lo que nos toca a nosotros. Y siempre vamos a hacer caja de resonancia cuando encontramos que hay elementos suficientes que sustentan la sospecha de esta familia que está partida, que está dolida, que está quebrada. Hay que tener sangre en la cara para poner y para amenazar con acciones legales y pedirle a la prensa la responsabilidad que aparentemente, a todas luces, por lo que ha mostrado Lorena Ormeño, no tuvieron en la Clínica Rizo. Y vamos a estar atentos al resultado de las investigaciones. Me encantaría que el doctor Mora se comunicara con nosotros y por lo menos tuviera la decencia de pedirle perdón y disculpas a esta familia, de darle la cara, porque su paciente murió en su quirófano. Usted dirá que no, que luego cuando lo depositaron en la Clínica San Gabriel, después de todo este trámite atroz al que sometieron a la familia, un ápice de decencia, comuníquese con la familia y discúlpese. El Ministerio de Salud tendría que hacer auditorías en todas estas clínicas que alquilan sus quirófanos, porque es una práctica muy extendida. ¿Quiénes cumplen y quiénes no? No pueden poner en riesgo la vida de más pacientes. Vamos a cambiar de tema a esta hora de la noche. Hay una madre que está desesperada porque no sabe dónde está su hija de 15 años, se llama Frangeli Ariana Cortés. Hace un mes que está desaparecida y su madre está segura que ella ha caído en las manos de una red de trata de menores de edad, una red de explotación de menores de edad. Lo más triste en este caso es que esta madre, que sigue buscándola, incluso en la morgue de Lima, cree que es muy difícil que la pueda encontrar con vida. ¿Se imaginan ustedes eso? Bueno, esta adolescente de 15 años llegó hace un año con su hermano y su mamá acá a Lima, pero en medio de la disputa por la custodia con el padre de su hija, el padre se la lleva a Colombia. Y en su huida con otras 2 menores de edad, Frangeli desaparece.
desaparece y resulta que efectivamente en su intento de regresar al Perú cayó en manos de una red de prostitución, pero una ONG logró rescatarla. Y ya en la casa materna empezó a trabajar con su mamá en el mercado y es ahí donde se empieza aparentemente a tejer esta red, ¿no?, que termina, y es lo que presume la madre, captándola. ¿Dónde está Frangeli? ¿Dónde está? Este es el reportaje de Angélica Villegas. Ella es mi hija, Frangeli Ariana Cortés. Hace un mes se perdió mi hija y estoy segura al 100% que mi hija está raptada por una red de explotación de menores. Con manos temblorosas, su madre sostiene una última foto desde el cuarto de ella, segura de que el rostro sonriente de su hija está en peligro. ¿Crees que ella está con vida? No creo, amiga. Ni mamacita, no. ¿Cómo es? Mamazota. ¿Cómo es? Mamazota. Tras el velo de una peligrosa zona en La Victoria, la madre de Frangeli nos abre la puerta a su mundo virtual. En las penumbras de su hogar nos muestra una inquietante colección de videos de TikTok convertidos en los últimos rastros de su hija. Pero bueno, también la manera de bailar quizás, ¿no? La podían hipersexualizar en las redes, sobre todo conociendo la cuenta privada o pública. Pero no salen los seguidores. No, pero igual la gente la ve, pues. Ahí, en ese espacio digital que la madre consideraba seguro, Frangeli bailaba y posaba con una audacia que superaba su edad. Para la madre era normal, pero para un depredador podía ser la vía para lanzar el anzuelo. Hace 3 años, esta joven de apenas 15 llega a vivir a La Victoria con su madre y su hermano. En este lugar todo transcurría en perfecta normalidad, salvo que, de acuerdo a su madre, ella había tenido una infancia fuerte, con una serie de maltratos por parte de su padre, y ambos se pelearían por la custodia de esta joven, cayendo ella en manos de su padre hasta el año pasado, yendo a vivir a Colombia. ¿Cómo así tu hija va a manos de su padre en Colombia cuando, según lo que me indicas, ella no quería estar con él? Eso fue cuestión de acuerdo a la ley. Yo jalé al papá por manutención y nos tocó compartir. Pues. Yo cometí un error porque cuando yo la mando a ella a vacaciones con su papá, ella me decía que no quería irse. Una escalofriante línea de tiempo se dibuja en el pasado de la hoy quinceañera. Lo que prometía ser una visita de Frangeli a su padre en Colombia terminó en el titular policial de que ella había desaparecido junto a otras niñas en ese país, donde había escapado hacia Perú, tramo en el que, según su madre, habría sido captada por un proxeneta. Sí me confesó de que la persona que la traía, él se quedaba solo en un hotel y la mandaba a las esquinas, y yo comprobé eso, a vender caramelo, y no era vender caramelo. En su bolsa había algo más de caramelo. ¿Pero qué fue lo que descubriste exactamente que te llevó a pensar que había estado en algo peor? Que vendía vicio, pues vendía droga. Más allá de ponerla a vender droga, ¿sabes si ella tuvo que vender su cuerpo también? Sí. ¿Te lo comentó? Sí. ¿Qué te dijo? Tuvo que tener relaciones con él para poder comer y vivir. Existe un misterioso vacío en la historia de Frangeli tras su escape. La joven recibe el apoyo de una ONG que la protege y la traslada a una casa hogar en Perú. ¿Pero qué fue lo que vio la ONG en esta joven? Aquí estuvo en la casa hogar, esta es la tutora, estos son sus compañeros. Esto fue en Navidad, el 24 de diciembre. Pero en esa casa hogar se le ve que ella era feliz. ¿Por qué decide irse de ahí? Ya estábamos de acuerdo, tanto como ella y como yo, de estar juntas otra vez, pues. ¿Es que acaso ocurría algo en el hogar de la madre de Frangeli en Perú? Meses después que la joven regresó a la casa donde vivía con su madre, hermano y padrastro, ellos le celebraron sus soñados 15. Gracias a todos ustedes que están todos reunidos acá y pues estoy muy agradecida con ustedes. Más allá de las risas y bailes contenidos entre fotos y videos, quisimos profundizar si existía algún personaje en la familia que llevara a que Frangeli se sintiera incómoda.
¿Y cómo es la relación entre tu hija con tu nueva pareja? Amor. Ahí no hay rabia, ahí no hay coraje, ahí no hay nada. Porque normalmente cuando vemos que desaparece una joven de su casa, una menor de edad, también indagamos en si hay una tercera persona, un primo, un padrastro con quien quizás no se la lleva bien o con quien ha podido pasar algo más y la joven huye de ese infierno. Claro, no, aquí no ha habido esa... Bueno, como ustedes ven y me están visitando en mi casa, aquí lo que hay es tranquilidad. Aquí ustedes pueden preguntarle a los vecinos si se escucha pelea, no, nada, normal. Sí. Tú como madre, por supuesto, prefieres primero el bienestar de tu hija que pensar con el corazón. Sí, señora. Primero mi hija. Cuando la vida de Frangeli parecía retornar a la tranquilidad de un hogar con una supuesta dinámica normal, ella comenzó a trabajar con su madre en el puesto de empanadas, donde un misterioso cliente, según la denuncia, comenzó a rondarla con extrañas ofertas. Hubo un venezolano que le ofrecía dinero. Una vez le dijo a mi hija, le dio 10 soles y le dijo, cómprame un cigarro y una gaseosa y te quedas con el vuelto. Yo a él no le dije en el instante nada, pero sí le dije a ella, yo le dije, mami, eso no se acepta. Porque para que alguien te dé una propina es 1 sol, 2 soles, o que te diga, tómate una gaseosa. Ya mamá, está bien, me dijo ella. Como le pongo yo como a la semana, él volvió a llegar. Y él vino y dijo, le dio 50 soles más a la niña y le dijo lo mismo. Y yo le digo, mire, chico, ¿cuál es el tema de que tú le estés dando propina a la niña? No, vieja, no es para que se moleste, le dije. ¿Y no te pareció extraño desde un principio que hubiese un hombre que de la nada le estuviera proponiendo a tu hija y entregándole tanto dinero? Él me dice que era para ayudarnos y yo le digo, yo no tengo necesidad de que tú me ayudes. Yo tengo mi pareja, yo tengo mi hijo. El 1 de agosto, pasadas las 5 de la tarde, esta joven estaba en su casa realizando sus actividades cotidianas cuando su madre le pide que vaya a buscar unas uñas postizas, ya que ellas se dedicaban a este negocio. Sin embargo, hoy su madre analiza la reacción de su hija y se da cuenta que ella duda en ir sola y le pide que la acompañe, pero en realidad era una diligencia que acostumbraba a hacer y que le tomaba 20 minutos. ¿Ella solía hacer este tipo de diligencias, de pedirte de la nada que quería ir a comprar unas uñas? No, ese día fui yo la que le dije que nos faltaban las uñas para maquillarlas. Yo le doy 10 soles. Ella me insistió 3 veces que la acompañara. Tú me dices que te parece extraño esa insistencia de ella y ese miedo de salir sola. ¿Por qué? No sé, algo la atemorizaba, pero ella las 3 veces que me dijo, ella me lo dijo así como con miedo, como cuando una persona la quiere obligar a hacer algo y ella no quiera, pues. Y de ahí se dirigió por acá y aquí se paró y se devolvió 2 veces. Ya la tercera ya terminó de bajar por la escalera y hasta el sol de hoy yo no la he visto más. Cuando pasa más de 1 hora y esta joven no aparece, aquí se activan las alarmas de su madre. ¿Dónde estaba esta joven y qué había ocurrido con ella? Lo encontrado en el dormitorio de Frangeli hablaba por sí solo, de acuerdo a su madre, quien aseguraba que no había ninguna fuga preparada, ya que no llevó sus documentos y su vestimenta permanecía completa. Como ustedes ven, aquí está toda la ropa de mi niña. Yo ya se la he chequeado y está toda su pertenencia, la ropa. El día que ella se marcha, no se lleva ninguna ropa. Aquí está todos sus útiles, como pueden ver. Pero corroborar ese detalle es imposible porque no nos consigna cámaras de seguridad de esa peligrosa zona. Alega que ni la policía ni la municipalidad han colaborado en entregarle estas imágenes. Fui a Gamarra, donde la chica que me arregla mis uñas, y nunca llegó. Al lugar donde yo compro mis cosas personales de las uñas, mi perfume y eso, tampoco llegó. ¿Y no te parecía exponerla demasiado, enviarla sola? Sí, muchos me comentaron. Asunto que tomaba mucho tiempo. Sí. Sobre todo con el antecedente que tú me dices que había un hombre rondándola. Yo confiaba en ella y nunca se me pasó por aquí como madre, pues. Nunca tuve ese miedo porque todo el tiempo era con ella, pues. Y todo el tiempo no la mandaba sola. El tema pues. aquí no era ella, es el entorno. Sí, lo que la podía rodear. Pues nunca tuve esa malicia, que le fuera a pasar algo. Sí me quedé con la inquietud
que ella me insistía, pues. A raíz de acá, ¿has recibido algún mensaje que te permita tener una pista de ella? Nada. ¿Tenía ella algún enamorado? No. A partir de acá, para la madre de Frangeli no cabe duda que su hija ha sido captada nuevamente por una red de explotación sexual. ¿Cuál es la información que tú has recibido sobre dónde pudiera estar tu hija y dónde la han visto en esta parte de la ciudad? Según comentan que es para la parte de allá, que es la católica, y que supuestamente la han visto. Ella la tiene un venezolano, me han dicho. ¿Pero la tienen de qué? Ella va y compra bici, pues, que la han visto en ese plan y que la sueltan de 12 a 1 de la mañana en la católica. Yo le he pedido a la policía que me presten la colaboración, porque yo sola no puedo ir a esos lugares, para ir a averiguar, o sea, que me acompañen de 12 a 1 de la mañana, donde más o menos me han dicho para sacarla. La joven que soñaba con ser policía y proteger a los demás, ahora se había convertido en la noticia criminal. El último jueves, el miedo se apoderó de su madre. Con el corazón en la mano se dirigió al lugar que más la aterra, la morgue de Lima, en un desgarrador intento por saber si el cuerpo de su hija había ingresado ahí. Ando buscando a esta niña de 15 años que está desaparecida hace un mes. A ver si la localizamos con esta característica. La respuesta que recibía la madre de Frangeli en la morgue acentuaba su preocupación. No, negativo, todavía no está aquí. No hay ninguna adolescente. ¿No ha ingresado entonces ningún cuerpo de una mujer con características similares a las de tu hija? No. Mientras tanto, el tercer equipo de la Fiscalía contra Crimen Organizado de Ventanilla desarticuló una organización dedicada precisamente a lo que hoy investigamos con Frangeli, una red dedicada a la pornografía infantil. Esta investigación se dio producto de una persona que recibió un yape y automáticamente le permitieron ingresar a una mensajería instantánea de WhatsApp, donde comenzó a llegar diversidad de imágenes, videos fuertes de menores de edad, ¿no? Frangeli es ahora una noticia criminal y su madre un reflejo de la desesperación. En Perú, miles de menores desaparecen, a menudo víctimas de la explotación sexual. La madre de Frangeli suplica a la policía, fiscalía y al Ministerio de la Mujer que le ayuden y que actúen antes de que sea demasiado tarde. La última vez que hablamos de Guillermo Dávila aquí en Día D, yo públicamente decía que tenía todavía sentimientos encontrados, ¿no? Porque el cantante y actor se resistió largamente a reconocer la paternidad de su hijo peruano, de Vasco Madueño. Y en aquella oportunidad, él solamente habló con Día D para hablar de lo arrepentido que se encontraba. Y en ese transcurrir, bueno, la mamá de Vasco está enfrentando una enfermedad que quizás ha hecho que Vasco repiense las cosas. Y esta es la primera vez aquí en Día D que los van a ver juntos hablando de todo este tema, ¿no? De la paternidad, del no reconocimiento, la enfermedad de su madre, pero sobre todo la proyección artística de Vasco, que evidentemente pues, ¿no? ha heredado el talento del padre para la música. Así que Dávila está acá, de regreso a Lima, y va a tener un invitado muy especial y está junto a Vasco, su hijo. Bienvenidos los dos. Gracias, aquí estamos. Bueno, ¿cómo se preparan para este evento que ya está próximo y que promete ser muy lindo, por cierto? Él ahí está más o menos reconociendo la canción que vamos a interpretar. Habla tú también. Ay, bueno, sí, estoy ahí conociéndola. Yo para poder conocer una canción tengo que estar pues bastante tiempo respirándola, conociendo toda su estructura, conociendo todo el feeling, sintiéndola verdaderamente. Es la única forma. Si la música no se siente, no es música. Yo lo admiro mucho porque él tiene esa fórmula de trabajar, que analiza, no sé qué. Yo, dame acá, listo, cuchi. Y si me equivoco en un acorde, le echo la culpa. Cosas difíciles que a él le ha tocado vivir,
que de igual manera son fuertes para mí. A eso quiero ir, Vasco. Solamente, y esto te lo quiero confesar, quienes hemos tenido a un ser que queremos mucho en una condición de salud, sabemos lo que eso significa. Y quiero que me hables sobre esa madurez que uno va experimentando cuando uno hace ese acompañamiento a ese ser especial, mamá, papá, y lo que tu mamá significa para ti, porque cuando uno recibe esa noticia, uno como que no sabe qué tanto ama a esa persona hasta que incluso la recibe. Wow. Con mi madre ha sido un proceso también difícil, sí, no lo voy a negar. Ha sido una reconciliación con la vida. Te lo digo así porque he pasado etapas que han sido como un sub y baja, una montaña rusa. Y la verdad que ahora, para mí, afrontar la vida con todos los matices que ella tiene, con los lados pues, fuertes, los lados pues, felices, la vida en un sentido total, cuando tú la aceptas tal como es, realmente te liberas. La importancia de la fe desde cualquier interpretación, Vasco, cuando uno pasa por una situación como esa con un ser muy querido. Rumi, el poeta, decía que se rompe el corazón hasta que se abra. Y es así también. A veces nosotros nos contraemos y en el momento en el que estamos contraídos ya no podemos más, te rompes, porque tenemos miedo a mostrar nuestra vulnerabilidad, tenemos miedo a mostrar ese lado sensible. Nosotros somos como que nos enrollamos en una cáscara y cuando te abres realmente empiezas a sentir cómo todas las cosas empiezan a tomar un rumbo donde deberías de estar. La vida misma te lleva y trae a ti como deben de ser las cosas. Y las cosas solas se arreglan. Lo único importante es qué vas a hacer en tu momento presente y qué es lo que tú vas a dar a los que tienes a tu alrededor, a las personas que amas, incluso a las personas que te caen mal también. No, sí. A todo el mundo hay que desearle bien, ¿verdad? Sí, totalmente. Sí, bueno, Guillermo, le has hablado a Vasco sobre el tema de Dios, de la fe, ¿no? Mira, muy superficialmente, porque a pesar de todo, nosotros no hemos tenido una continuidad de poder contar, de compartir en persona, sino algunos detalles y mucho por las redes, o vamos a decir que por el internet. Y específicamente sí por... El tema de la actuación, porque aquí en Perú ese primer recuerdo que hay de tu papá es precisamente como Nacho. Entonces, cuéntame, ¿qué te parece el tema de la actuación? Me parece interesante. Mira, estoy abierto a la posibilidad, por supuesto. He hecho interpretación teatral cuando era muy pequeño y me encantó. Y desde ahí no he vuelto a actuar, pero me encantaría, de hecho. Yo siento que un músico tiene algo de actor, de hecho. Siempre, ¿cómo no? A mí me parece muy bien que pienses así. Yo te daré un consejo, pero después aparte, fuera de aquí. Miras a ser de unos adolescentes que sienten y se enamoran y se manifiestan el amor, pero diferentemente, porque eran unos jóvenes latinoamericanos. El swing es diferente. Llamó la atención el hecho de que yo aparecí ahí. Además, como soy irreverente, encajó perfectamente en lo que los jóvenes estaban viviendo con respecto al romance. Sí. Y ya no era un señor así con una corbata diciendo, hola cariño, ¿cómo estás? Te vi ayer caminando por la tienda y te compré esta flor, como tú, flor hermosa. No. Ahora es, mira, ¿sabes qué? Wow. Después te digo, ¿me puedes dar un besito? ¿Qué vas a hacer esta noche? Es otro lenguaje. Y eso era Nacho. Nacho llegó a incluirse en ese espacio que había generado el acartonamiento de las historias de novela. Era un chisme diferente, pero era un chisme. Igualito, un chisme televisado. Y cómo, así como hablamos de la tecnología o del método de trabajo, hablo también del contenido.
de lo que expresan las canciones hoy en día. ¿Cómo ves tú la música ahora? Sobre todo porque indican que a veces el reggaetón rompe un poquito con ese romanticismo que traían algunas canciones. Todo es cíclico, ¿no? Las cosas cambian. En los 70 nació el punk, que es 1000 veces más irreverente que el reggaetón. Y antes el tango. Pues. el tango, claro. El tango, la gente decía, ¡ay, Dios mío! Claro. Y el tango es lo más sensual de este mundo. Claro. Inclusive su baile, su manera de esos pasitos que se enredan las paticas. No sé. Esto quizá en aquella época era como irreverente. Una canción que traduzca o que le dé las palabras tan exactas a ese desamor, cuando se acaba el amor. Hasta lo dulce sabe amargo. Te obsesiona recordar cosas inútiles. ¿Verdad? Qué genial. Eso es un tremendo escritor, pero esa canción no la escribí yo. Sé que no, pero la interpretación, escucharla es... Sí, da temor. Porque yo una vez escuché eso y estaba solo en la casa y decía, Dios mío, cuando se acaba el amor es difícil estar con ese peso o con esa atmósfera encima. Y cuando este señor escribe eso, expone los momentos que miras a la izquierda, sientes temor, miras a la derecha, es demasiado. Hablando de amores, ¿qué le has contado a tu hijo Vasco sobre nuestro país, Venezuela? Muy poco, pero él sabe cómo más o menos se dibujan las cosas. Yo tengo la esperanza de que termine de salir ese yugo de nuestro país, porque hay gente que dice, no es yugo, es un jugo exquisito. Bueno, si te quieres tomar ese jugo, tómeselo. Claro, pero tenemos esa esperanza. Exacto, tenemos esa esperanza y últimamente se ha dado muchísimo más, ¿verdad? Y no hace falta como publicitar la cosa para que un joven como él no esté enterado. Hay mucha gente que no sabe. Si le describieras a Venezuela en una palabra a tu hijo, ¿qué le dirías? Es un país tan hermoso como el tuyo. Crecí con un país que podía estar lleno de errores, pero también de muchos aciertos. Y crecí y me lo quitaron. Esperemos que esta entrevista y este abrazo se pueda dar pronto en libertad y que tú, Vasco, puedas conocer a Venezuela. Por supuesto. De hecho, es uno de mis planes de vida. Siempre he querido conocer Venezuela, por supuesto. Me han contado maravillas del llano, me han contado maravillas acerca de la costa, de las Islas Margariteñas, que dicen que es precioso. No, las Islas Margariteñas no te contaron maravillas de las Margariteñas. Pero no, las Islas Margaritas, la isla de Margarita es preciosa. Pero las Margariteñas, dígame, sin Puerto Libre, o sea, eran preciosas. Era fabuloso. Eso es uno de los fragmentos que deberías conocer, por supuesto. Perú está entre los países con mayor cantidad de venezolanos en el mundo. Bueno, estamos hablando del mayor éxodo en la historia de Venezuela. ¿Qué quisieras decirle a los venezolanos acá en el Perú? Hay que justificar la existencia de la mejor manera, y la mejor manera es trabajando y aprendiendo. O al revés, aprendiendo y trabajando duro. El 6 de septiembre. Y prometo que no voy a salir con este sombrerito. Para mí, esto es una oportunidad, una ocasión muy bonita. He pasado momentos muy difíciles justo estos últimos meses. Y la verdad que Guillermo, mi papá, me ha ayudado mucho en esos momentos. Así que por eso yo quiero devolverle el favor y quiero que este concierto sea un éxito rotundo. Y no solo eso, sino también que tu regreso aquí a Perú sea apoteósico. Así que siempre lo ha sido, siempre ha sido genial, y sobre todo con la presencia tuya, hijo. ¿Okay? Así que no se vayan a poner a llorar, que les queda feo. Como pocas veces hay ese pedacito de Venezuela aquí en Perú, te quiero pedir permiso para darte un abrazo en nombre de todos los venezolanos que estamos acá, que en ese abrazo esté el abrazo de todos los venezolanos que estamos acá. Aquí para no... de verdad, un abrazo grandísimo, y mucho grande, tan grande que sea eterno. ¿Okay? Eterno, y que nos volvamos a abrazar
en otras circunstancias, yo sé que sí. En libertad. En libertad. Esa es la palabra mágica. ¿Entiendes? Gracias. Hijo, de verdad, gracias por este momento. Así que nos vemos este 6 de septiembre. En el Parque de la Exposición. Con las puertas abiertas. Bueno, ya saben que el concierto será en el Parque de la Exposición. ¿Me recuerdan la fecha, por favor? En el Parque de la Exposición, el 6 de septiembre, gracias, ahí está en el cintillo. El 6 de septiembre en el Parque de la Exposición. Tiene 70 años, Guillermo Dávila, increíble. Yo también quiero llegar así a los 70 años. Bueno, vamos a cambiar de tema por uno que, la verdad es que así es el Perú, así es el sistema de justicia aquí en el Perú. ¿Qué clase de justicia es que tarda 11 años en dictar una sentencia? Y aun cuando es una sentencia condenatoria, ¿de qué sirve esa sentencia si la mayoría de los responsables de asesinatos salvajes, alevosos, están no habidos? ¿Qué clase de consuelo puede significar para 3 mujeres, 3 esposas y una hija de la comunidad Ashaninka Sahueto, que tuvieron que exiliarse forzosamente de sus comunidades por miedo a que las maten, a ser las próximas víctimas? Estos hombres, estos líderes de esta comunidad Sahueto se habían enfrentado a las mafias de tala ilegal de árboles. Ellos abrazaron activamente la causa de enfrentarse a ellos, de proteger a sus comunidades, de proteger a la Amazonía, y lo pagaron con sus vidas, porque y sus esposas, y en el caso de una de ellas, su hija, tuvieron que abandonar la comunidad, e iniciar este proceso judicial que tomó 11 años. Ellas fueron claves en la investigación judicial porque ellas dieron las pistas, ¿no?, los elementos fundamentales para hacer esta investigación y dar con los responsables. Y además para descubrir quiénes estaban detrás de ese asesinato. Les dispararon y luego los desmembraron y los dejaron tirados en la selva para que, ¿no?, la selva, el clima, el calor hiciera lo suyo. Y luego ellas tuvieron pues que agarrar a sus hijos, sus pocas cosas, sus pocas pertenencias, y en medio de la precariedad económica ir y refugiarse en otra ciudad, en otro lugar, por miedo a que las maten. Bueno, ¿cuánto de responsabilidad tiene el Estado en esta situación? ¿Cuánto? Este es el reportaje de Romina Rossi. Tú sabes, Padre, que tu hijo ha sufrido mucho. Te lo pido, Padre, aunque haya demorado la justicia, pero le vamos a lograr. Las cruces marcan las tumbas de aquel lugar donde ronda la muerte, donde el aire se carga de la pena por la ausencia. Más aún, si como a 2 de estas mujeres los restos de sus familiares no fueron encontrados. Ellas recorren el cementerio de Pucallpa mirando las sepulturas, sabiendo que cuando salgan se llevarán parte de ese hedor mortal. Aquel que las acecha hace más de 11 años, tiempo en el que viven buscando justicia para sus familiares asesinados. Perdí mi pareja. Perdí mi padre. Y perdí mi sustento. Perdí mi casa. A estas 4 mujeres de la comunidad Ashaninka de Sahueto, criminales las condenaron a un exilio forzado, a dejar todo lo que conocían por miedo a ser ellas las próximas víctimas. Miren lo que hacen los taladores, tumbándole, destruyendo los bosques, y nosotros cuidándoles, defendiéndole. Otros vienen a matarle y les matan los árboles y nos matan a nosotros. Taladores de árboles asesinaron a las parejas de estas mujeres y el padre de una de ellas, obligándolas a dejar sus tierras y empezar un proceso judicial que significaría otro castigo. Han pasado casi 11 años desde el asesinato y este debería ser el último tramo para ellas en su búsqueda de justicia. Sentadas en una banca del Poder Judicial, ven pasar las horas cargando en sus cuerpos y su mirada el cansancio de la pena y el tiempo.
y escuchan, tras más de 8 horas de audiencia, la sentencia que tanto habían esperado. Condenando a Yosimar Atachi Félix y Segundo Euclides Atachi Félix como coautores del delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio calificado con las circunstancias agravantes de alevosía. Se impone 28 años y 3 meses de pena privativa de la libertad efectiva. Han sido más de 50 audiencias para que llegue este día. En la banquilla de los acusados no hay nadie. Solo 2 de ellos están conectados virtualmente para escuchar su condena. Es por eso que hay en ellas un sabor amargo. Es un triunfo a medias. Me siento un poco triste, ¿no? Alegre, no tan alegre, ¿no? Tú sabes que mi papá nunca me lo va a devolver su vida, ¿no? Ya pasaron 11 años, estamos siguiendo 12 años, creo que el único que ya pues, ¿no? Que cumple la condena. ¿Qué fue lo que pasó aquel 1 de septiembre del 2014? ¿Cómo fue que mataron a los líderes indígenas de la comunidad de Sahueto que se oponían a la tala indiscriminada? Y mi primo se va al puerto, le ve a mi pareja, le estaba ahí, le conoce por su polo. Mira, así en la playa estaba. Los polos, los huesos, todo estaba en una regadera. Se han terminado los 4. Yo me quejo, ¿no? Porque su vida de mi padre derramó muy dolorosa. La trataron como si fuera un pollo. Le acuatrizado, señorita. Edwin Chota, Leoncio Quintisima, Jorge Ríos y Francisco Pineda habían advertido innumerables veces que madereros se metían a su comunidad a talar árboles. Que no tenemos protección hasta el momento, pero lamentablemente, como vuelvo a repetir, no hay una política de frontera para que realmente haga valer nuestros derechos. Habían denunciado la tala, habían denunciado ser víctimas de amenazas y sabían que su vida corría riesgo. Aquí estamos nosotros como veladores, como cuidadores, como protectores de nuestro Perú. Este es el último registro fílmico de Edwin Chota, el apu de la comunidad Asheninka de Sahueto. Antes de ser atacado a balazos, asistió a esta reunión junto a otros líderes indígenas que peleaban también por proteger la selva. A veces ellos dicen, pues, ojalá que vengan, aquí le afrentamos. Como ellos tienen retucarga, tienen cartucho, pues, y nosotros, ¿qué hacemos con flecha? Podemos picar a uno, y ellos pueden tener una arma de donde se sabe esa gente, ¿no? Que trabajan, como son. Con la flecha no se puede hacer nada. Antes de morir, el líder Asheninka, Edwin Chota, se dirigía a Brasil a tener otro encuentro similar. Yo me voy y llego este día mismo al Brasil, me dice. Termina la reunión y estoy volviendo, me dice. En el primer tramo del viaje con destino a Brasil, Edwin Chota y las otras víctimas iban en una embarcación como esta, junto a la pareja de uno de ellos. Por bote hemos ido, el bote se llama Malográn. Yo he tenido miedo, pues ¿quién no va a tener miedo? Como ellos andan con su escopeta y nosotros sin escopeta. Porque yo les decía que no se vayan, me dicen, no, queríamos estar en la reunión porque ya nos iban a invitar los hermanos de Brasil. Una vez en tierra debían caminar 8 horas para encontrarse con sus pares en Brasil. En un tambo como este iban a descansar previo al último tramo antes de llegar a su destino. Ahí fueron emboscados, asesinados y luego desmembrados. La selva se encargó de ayudar con la desaparición de los cadáveres. Jorge, mi pareja, y Francisco no la vamos a encontrar su cuerpo. ¿Su ropa sí? Su ropa sí vamos a encontrar. Edwin, Francisco, Jorge y Leoncio fueron asesinados el 1 de septiembre del 2014. No fue hasta el 5 de ese mes que sus cuerpos fueron encontrados por los otros miembros de la comunidad que habían viajado días antes al mismo evento. Denunciaron el hecho y la policía llegó recién el 17 de septiembre para iniciar la investigación y proceder con el levantamiento de los restos óseos.
como el cráneo de Edwin Chota, reconocido por la dentadura. Alguna vez, comiendo tortuga, mordió parte de la caparazón y eso hizo que perdiera un diente. Las esposas de las víctimas tenían claro a quiénes denunciar. Uno de ellos los había visto en ruta por el río para ir a la comunidad de Apiuxta, en Brasil. Y la hemos encontrado, Eurico estaba cruzando él estaba bajando, nosotros estábamos surcando por la quebrada de Barbascal. Y él se ha ido mirando, como contarnos, se ha ido hasta que dar la vuelta. Pero yo ya sospechaba algo, porque primero le tenía amenazado ya pues. Eurico Mapes Gómez es uno de los sentenciados. A él se le imputa haber participado directamente en el crimen junto a los hermanos Segundo y Josimar Atachi Félix. ¿Usted ha conocido a los occisos Edwin Chota Valera? Sí, a ese señor les he conocido en mi vista porque pasan por ahí, por el río. Él es Josimar Atachi Félix en una de las tantas audiencias realizadas en Pucallpa. A su izquierda está sentado su hermano Segundo y a su derecha José Carlos Estrada. Estrada era dueño de la empresa Ecofusas, la misma a la que Edwin Chota había denunciado y había logrado que un equipo de Osinfor verifique que esta empresa estaba haciendo tala ilegal. En venganza, José Carlos Estrada denunció a Edwin Chota de colaborar con el narcotráfico. Nosotros ganamos el concurso en 2002, ¿no? Y la comunidad Sahueto se hizo reconocer como comunidad en 2003. Tal es el caso que hemos sido impedidos varias veces de poder entrar a trabajar, pero sí, una vez en el ASAF de excepción entramos y encontramos una pista clandestina. Según la investigación fiscal, fue José Carlos Estrada quien habría dado la orden a sus trabajadores de capturar a Edwin Chota y emboscarlo cuando se dirigía a Brasil. El otro condenado como autor mediato es Hugo Soria, quien también se había enfrentado a Chota cuando éste logró que parte de su cargamento de madera sea decomisado y se le imponga una multa. Chiquitito mi hijo le han dejado, otro estaba gateando, tenía 1 año, 1 mes, preocupado, muy sufrido con mis hijos. Lita Rojas, al quedarse sola, perdió 2 hijos. Uno falleció ahogado en el río cuando salía a proveer para la familia, como lo hizo su padre, y el otro cayó enfermo. Ella es la única que vive en la comunidad de Sahueto, a 2 días de viaje de Pucallpa. Las otras viudas tuvieron que salir de su tierra, abandonar sus chacras y sus casas, debido al temor de ser ellas las próximas víctimas. Además, tuvieron que cargar solas con sus pequeños, viviendo en la pobreza. Yo cuántos años está ahorita, a pesar que he pasado los años, sí, yo sigo la misma. A veces no hay un sustento, a veces no hay que comer para su educación de mis hijos. Para buscar alimentos todos los días plata. Y para luz se paga. Del agua también se paga, señorita. Pero en cambio allá, en nuestra comunidad, donde que nosotros vivimos, leña no se compra, ¿no? Para pescar no se compra, del agua no se compra. Y para hacer nuestra chacra no se compra, nosotros mismos, señorita. Y para nosotros queríamos regresar a nuestra comunidad, aún así, señorita, no vamos a poder regresar. Lina Pinedo perdió a su padre aquel septiembre del 2014 y a su madre, que falleció sin ver justicia. Como ella misma cuenta, no puede volver a su hogar, a su comunidad, por temor a represalias. Pese a haber ya una sentencia, los acusados siguen sin ser capturados. Sabemos que ellas en todo este proceso han lamentablemente recibido amenazas y por ello la importancia de que el Poder Judicial pueda ordenar la captura inmediata de los asesinos, pero también se debería implementar un plan de seguridad en favor de las viudas y también de la misma comunidad de Alto Tamaya, Sahueto. Jamer López, en su comunidad, es conocido como Ranikushi.
Es un hombre fuerte, cazador para los suyos y hombre fuerte que ahora desde AIESEP alza la voz por los 36 líderes amazónicos asesinados. La sentencia del caso Sahueto marca un hito en la defensa forestal, pero todavía hay mucho por hacer. No es porque solamente queremos vivir en nuestros territorios, sino también en algún momento, ¿no? Quiero que el Estado entienda la contribución que hacemos los pueblos indígenas. El Estado peruano tiene la obligación de proteger a sus ciudadanos con mayor énfasis, proteger a las comunidades nativas, que son comunidades vulnerables porque son ancestrales, son comunidades originales de este país. Y sin embargo, el Estado no solamente los ha desprotegido, y además en este caso, de alguna manera el Estado es corresponsable del conflicto al haber entregado concesiones a estas personas para que entren a hacer tala en territorios que estaban reconocidos formalmente como territorio de las comunidades nativas. Y mientras los ojos del Estado permanezcan cerrados, otros seguirán depredando la selva, como salvajes criaturas dispuestas a devorarlo todo. Y seguimos en el oriente peruano porque vamos a hablar de Santa Rosa de Loreto, que es este centro poblado, francamente olvidado por sucesivos gobiernos. Y no lo digo yo, ojo, se lo dijeron sus vecinos, sus pobladores, al premier Eduardo Arana, que estuvo ahí en Santa Rosa, porque para eso llegaron, ¿no? Cuando al presidente colombiano Gustavo Petro se le ocurrió públicamente decir que no reconocía la soberanía peruana en lo que él decía la isla Santa Rosa, que no es otra cosa que la isla Chinería, donde se encuentra enclavado hace más de 5 décadas, esto que ahora es un distrito desde julio, que el Congreso le dio el estatus de distrito a la comunidad de Santa Rosa. También vino este candidato presidencial, ¿no?, que tuvo la osadía de ir a clavar la bandera colombiana en territorio peruano. Bueno, inmediatamente llegó un tropel de altos oficiales de las Fuerzas Armadas, llegó todo, ¿no?, un tropel también de ministros de Estado, cuando en realidad, o sea, llegaron para la foto, llegaron para la contención de este impasse generado por Colombia. Y lo que en realidad sucede en estas zonas que son llamadas fronteras vivas es que viven en la absoluta precariedad, porque los servicios que el Estado les debe brindar en forma de salud, educación, seguridad, infraestructura, son francamente penosos, y es por eso que quienes viven en Santa Rosa prefieren ir a hacer sus compras y enviar a sus hijos a la escuela y atenderse en los centros de salud, ya sea de Leticia en Colombia o de Tabatinga en Brasil. Esa es la realidad. Estas ciudades fronterizas tienen aeropuertos, tienen infraestructura, nos llevan años luz, años luz. Lo que recoge Carlos Medina en el reportaje que van a ver ahora es verdaderamente dramático, pero igualmente indignante, porque lo que dicen los mismos vecinos de Santa Rosa es que aquí, cuando algún gobernante se ha dignado a hacerlo, ha sido solamente para la foto, como por ejemplo Vizcarra en su momento, cuando era presidente, y luego también lo hizo hace unas semanas antes de que se fuera preso, ¿no?, preventivamente. Llegó para redituar políticamente, o sea, de verdad hay que tener sangre en la cara para llegar y aprovecharse políticamente de la situación de abandono en la que se encuentran. Entonces, ¿quién pone el pecho? ¿Quién pone la cara? ¿Quién lleva desarrollo? Aunque le duelan a algunos, sí, es la empresa privada la que tiene que apostar para darles oportunidades. Eso es lo que ha hecho Caja Huancayo, que ha inaugurado su primera agencia financiera, la única, la primera, ahí en Isla Santa Rosa. Dicen que la vida humana es casi un milagro en el enorme silencio mineral del universo. El agua turbia del río Amazonas bordea la isla Chinería y en ella el distrito de Santa Rosa de Loreto, frontera con Colombia y Brasil. ¡Bienvenidos a Santa Rosa de Loreto! ¡Mi gente linda de Perú! ¡Mi gente de Colombia! ¡Unidos en un solo sentimiento! Aquí existen peruanos olvidados gobierno tras gobierno, pero no de Dios. Nos falta personal técnico.
Si los técnicos no hubieran venido de Iquitos, gracias a ellos está fortalecido. Porque si no, nosotros solo tiene, el centro de salud solo tiene 4 técnicos, nada más tiene. El sector salud es uno de los que más problemas tiene y enfermarse es un juego al azar. Basta con ver hacia el otro lado del río y comparar la realidad de Tabatinga en Brasil o Leticia en Colombia, donde cuentan con un hospital, además de decenas de tiendas bien equipadas, turismo al 100%, pistas asfaltadas, veredas y agua potable de manera permanente, además de un aeropuerto que conecta con todo el país cafetero, una realidad distinta a la que se vive en territorio peruano. ¿Qué hay acá? Bolsas del ejército del Perú, pero donde deberían de haber medicinas, medicamentos, no hay absolutamente nada. Esta es la estructura donde van guantes quirúrgicos, medicina, gasas, pero todo está completamente oxidado. Es una posta que tiene muchas carencias, ¿no? Es una posta que tiene muchísimos años ya en esta situación, que ha sido no muy recordada por los gobiernos previos y hoy ahora es una coyuntura especial, ¿no? La coyuntura especial es este lío que tenemos con los hermanos colombianos y afortunadamente tenemos la presencia también de algunas instituciones que están prestas a colaborar con nosotros. Los 38 grados de temperatura obligan a la gente a andar en sandalias, polos y pantalones cortos y es imposible no dejar de sudar a cualquier hora del día. En Santa Rosa de Loreto, los precios de los productos básicos son elevados y para el intercambio comercial se utilizan los reales de Brasil, los pesos colombianos y los soles peruanos. Caminar en el distrito de Santa Rosa de Loreto es darse cuenta de la pobreza en la que están inmersos y de la cual no pueden salir año tras año, porque aquí es mucho más que complicado que pueda llegar algún presidente para brindar ayuda absoluta. El presidente Vizcarra vino, pero vino a dar un saludo a la bandera nomás. Pero ayuda... Ayuda no hemos tenido ni qué clase de ayuda. ¿No implementó para la posta de salud, colegios? No. Aquí es fácil darse cuenta que este pueblo se ha quedado prácticamente en el olvido. Sin embargo, una valiosa iniciativa podría cambiar el rumbo de muchos peruanos en esta isla. Caja Huancayo ha decidido llegar hasta este pueblo olvidado por los gobiernos y esta semana inauguró su sede en Santa Rosa, consolidándose como la primera entidad financiera en el lugar, brindando de manera única los servicios de depósitos, ahorros, créditos y préstamos hipotecarios. Nosotros queremos estar cerca de la gente, brindarle esos servicios aquí. Creo que el impacto de nuestra agencia con servicios financieros va a ser muy importante para mejorar la economía de este distrito, que básicamente, la actividad económica es comercio y es turismo. Y el crédito que vamos a dar, tenemos hemos proyectado más o menos de acá a diciembre 5 millones de colocaciones. Esto va a permitir que tengan acceso al capital, el crédito en capital, y el capital dinamiza la economía. Y además todos los servicios que ofrece una entidad financiera, ¿no? Apertura de cuentas de ahorro, en algún momento haremos convenio también con las instituciones del Estado para que acá pueda aparecer pensión 65 y no tengan, aunque hay una agencia del Banco de la Nación, pero igual vamos a complementar los servicios que presta acá la agencia del Banco de la Nación. Les acompañamos para que puedan realizar la inversión ellos y sobre todo generar esa rentabilidad o utilidad para que sea sostenible su crecimiento de cada emprendedor o pequeño y microempresario. Peruanos y peruanas que salen adelante a pesar de las adversidades. Mujeres como Teófila, que tiene a sus 4 hijas trabajando en Tabatinga y otras en Leticia, juntando su dinero para que muy pronto puedan comprar su casa propia. Mi hijita está trabajando donde está en Tabatinga, en esa casa propia que dicen. Ahí están ellos pintan. ¿Cómo han tomado ustedes la llegada de Caja Huancayo? Y la verdad que nos alegra mucho porque el abandono que teníamos por años, ahora vemos un reflejo dado la creación de nuestro distrito, ¿no? Que este Santa Rosa en esta frontera va a crecer, va a desarrollarse económica, social y políticamente. A pesar del abandono estatal, los peruanos de la isla Chinería demuestran que la perseverancia es su mayor riqueza. Con servicios básicos y oportunidades mínimas, han sido mudos testigos del progreso de sus vecinos en Tabatinga y Leticia. Sin duda, una iniciativa como esta marcará un antes y un después en el distrito
de Santa Rosa de Loreto. Gracias a Carlos Medina por, aquí estamos, gracias a Carlos Medina por este informe desde Santa Rosa. Las fronteras vivas, ¿cómo se defienden? Lo dije en su momento cuando el presidente Petro tuvo esta idea fiebrada de no reconocer la soberanía peruana sobre la isla Chinería. ¿Cómo se protegen las fronteras vivas? Teniendo presencia del Estado en forma de servicios de calidad. Así proteges tu soberanía, así proteges a tus ciudadanos. Enterados de esta situación, en Isla Santa Rosa pusieron el grito en el cielo. Nosotros no somos colombianos, somos peruanos, esta es nuestra tierra. Pero cuando llegó el premier Arana, en su cara pelada le dijeron, pero nos tienen abandonados. Nuestra escuela, nuestro puesto de salud, nuestro centro médico. Ya lo vieron en el reportaje de Carlos Medina. ¿Cómo se defiende la soberanía? Dándole servicios dignos a los peruanos, no dejándolos abandonados a su suerte. Entonces, el dinero tendría que invertirse así, ¿no? En eso, en permitir desarrollo digno a todos los peruanos. Pero no, lo que tenemos hoy día es que la presidenta Dina Boluarte ha hecho una visita de inspección a la isla a la isla donde antes funcionaba el penal del Frontón, porque dice que el gobierno está evaluando esa posibilidad. Que no es la primera vez que se habla de este tema. Ya Alejandro Soto, siendo presidente del Congreso, Alejandro Soto de Alianza para el Progreso, había presentado un proyecto para reabrir el penal del Frontón. Yo les pregunto a ustedes, ¿esa es la medida que necesitamos hoy para frenar la delincuencia que mata policías, que mata escolares, ¿no? que extorsiona a pequeños emprendedores, que está asesinando a los choferes de transporte público con daños colaterales, por ejemplo, los pasajeros porque balean buses llenos de pasajeros? ¿Esa es la solución? ¿Esa es la brillante idea de la señora Boluarte, del ministro de Justicia y del ministro del Interior para atacar el problema de fondo? Además, que ya el tema ha sido suficientemente discutido y debatido. Reabrir el Frontón supone una inversión enorme porque esta es una isla que no tiene agua corriente, que no tiene desagüe, que no tiene luz, a la que hay que abastecer para tener ahí a la población penal y además al personal que se haría a cargo de la vigilancia. Por donde se mire, miren, esto da para una discusión mucho más larga si ustedes creen. Pero lo que molesta es la insistencia de este gobierno y de la señora Boluarte y de sus ministros de insistir en fuegos artificiales y en propuestas populistas que no aterrizan y que no van a resolver lo urgente, que no nos siga matando la delincuencia organizada. Eso no lo resuelve discutir, hablar de reabrir el Frontón. Pero ahí está la señora Boluarte, en eso. Próximo domingo, 9:55 de la noche. Chao.